Hola a todos, buenas tardes. Qué gusto tenerlos en nuestro webinar del día de hoy de Familias Ciberseguras. Vamos a dar unos minutos a que se incorporen más participantes, unos 3 minutitos más para poder iniciar la sesión. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Buenas tardes por acompañarnos esta tarde desde el lugar en el que nos estén permitiendo acceder a sus computadoras o a sus teléfonos para presenciar este webinar. Gracias por su presencia. Vamos a dar inicio a este webinar. Para nosotros es un placer hoy darle la bienvenida en estos webinars a la licenciada Gabriela Oseguera. Ella es licenciada en psicología con maestría en terapia familiar, cuenta con una especialidad en psicología clínica y psicoterapia de grupo y con diplomado en sexualidad infantil. Ha tomado varios cursos de neuropsicología y manejo de pruebas psicológicas como herramientas en la labor psicoterapéutica y legal. En el año 2000 creó el Círculo de Emociones para ofrecer terapia grupal infantil y lo ha continuado desde entonces, tanto a nivel privado como altruista. Fue perito en materia de psicología en el año 2000, del año 2000 al 2018, y actualmente ofrece asesoría psicológica en juicios familiares. Colabora en conjunto con escuelas ciberseguras, con diversas instituciones educativas para brindar atención a los padres y alumnos que requieran apoyo.
Muchas gracias a todos por su presencia, por su espacio, por su tiempo. Por favor, siéntanse con la libertad de cualquier duda o pregunta, ponerla en la sección de preguntas y respuestas de la plataforma. Al final de la sesión tendremos un espacio para que Gaby pueda responder a todas sus preguntas. Nuevamente, gracias por su asistencia. Gaby, bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes para poder reflexionar, para poder entender y contactar con nosotros mismos lo que está pasando, pues obviamente alrededor de esta pandemia y cómo está impactando en nuestras familias y obviamente en nuestros vínculos familiares y en la sociedad. Creo que como mexicanos, como personas, como parte de una familia, de veras hay mucho por hacer y pues nuestra intención aquí es compartir algunos aspectos importantes en torno a los vínculos familiares para podernos fortalecer como individuos y de esta manera poder también fortalecernos como familias. Cuando empezamos a platicar sobre este tema, era impactante, bueno, por lo menos para mí así lo fue, empezar a conocer las cifras de cómo estaba impactando la pandemia y el confinamiento en otros países. Por ejemplo, en España se hizo una muestra de 10,000 familias y 6 de 10 contestaron que los conflictos familiares estaban incrementándose. En Brasil, en Chile, se han reportado también un incremento del 40 y 50% en cuestiones de violencia intrafamiliar, tanto a mujeres como a niños. En México, obviamente me imagino que algunos de ustedes han escuchado y si no, pues se los comparto, ¿verdad? Desafortunadamente también está creciendo la violencia en la familia y obviamente este también está incrementando de un 50-60%. En el Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia se han destacado que los problemas familiares durante esta pandemia y confinamiento se han reflejado en un incremento de afectaciones en la salud mental de los menores. Obviamente, pues creo que todos somos importantes, pero tenemos una gran tarea porque pues nosotros que estamos escuchando esto, ya sea jóvenes, adultos, estamos pensando también en nuestro futuro, ¿no? En el futuro de nuestro México, de nuestras familias, de nuestro país, y pues toda la labor que podemos tener para que nuestros chiquitos crezcan con el mayor bienestar y la mejor salud posible. Es por esto que, bueno, empezamos con esta plática que espero que vayamos siguiendo en el sentido de que entendamos que estos vínculos familiares, si bien empiezan en la familia, obviamente se extienden en otros lugares con otras personas, que es lo que ahorita ha repercutido mucho cuando nos hemos tenido que apartar de nuestros seres queridos, apartar de esos otros lugares que han sido importantes para nosotros, dígase trabajo, escuela, actividades extraescolares, otros intereses, y pues cómo esto, claro que está impactando en cada ser humano. Un vínculo empezamos con señalar que es una necesidad vital. Viene de la palabra vínculo, que tiene una connotación o un significado de atadura, cadena, conexión. Desde que el pequeñito, ¿no?, viene en el vientre de mamá, pues empieza a dar este primer vínculo y durante los primeros años de vida, justamente a través de esa presencia de esta madre, de la respuesta a esta mamá a las necesidades fisiológicas y emocionales de este pequeñito, pues el pequeñito empieza a saber lo que es el amor, lo que es sentirse atendido, lo que es sentirse en un lugar confiable, seguro, y pues obviamente aquí va a ser muy importante esta relación asimétrica. Es asimétrica porque el pequeñito es totalmente indefenso y dependiente y necesita precisamente de esa mamá o de ese cuidador para poder satisfacer todas sus necesidades. Y de los aspectos más importantes en esta primera etapa del desarrollo es cómo ese pequeñito se va a sentir mirado, que existe para el otro, existe para mamá y por lo tanto eso va siendo muy importante para poder generar este primer vínculo y empezar a tener este sentido de seguridad y confianza. La vinculación, por lo tanto, va siendo, imagínense, como una cadena, ¿no?, de eslabones, pensando que, bueno, dijimos que vínculo tiene que ver con atadura y conexión, más bien es como una conexión de eslabones. Entonces, si el primer eslabón fue el eslabón mamá-hijo, obviamente a lo largo de nuestro desarrollo vamos teniendo otros eslabones que van siendo muy importantes.
Es muy breve platicar un poquito sobre, bueno, cuando el primer eslabón, ¿no? Que da y el primer vínculo es la mamá. Obviamente cuando ya el chiquito está entre el sexto o noveno mes, en términos generales, se da cuenta que existen otros aparte de mamá, que es cuando empieza con esta sensación de separación y de angustia de separación. Antes un bebé puede irse a los brazos de cualquier persona porque no se da cuenta que hay un otro. Estás de cuenta como simbiotizado, así se dice, pegado a esa mamá como si fueran la misma persona. Tú y yo somos uno mismo, como dice la canción. Pero aquí, pues ya por ahí del sexto y noveno mes, séptimo, noveno mes, básicamente, se da cuenta este chiquito que ya hay un otro, y es cuando pues se da esta angustia cuando no está mamá o ese cuidador que ha existido, y empieza a generar otros vínculos. Obviamente aquí pues la presencia de un papá, los abuelitos, el hermanito, hasta la mascota, ¿no? Empieza a ser importante y va haciendo un desarrollo, no quiere decir que ahí se corta, al contrario. Partiendo de esto, la vinculación va siendo continua. Entonces, cuando se da esta vinculación, lo primero que se genera en el individuo, que es algo maravilloso y que me gustaría que ustedes tuvieran muy, muy claro, es este sentido de seguridad y confianza. Cuando el pequeñito sabe que su entorno es confiable porque ha respondido a sus necesidades físicas y emocionales, pues empieza a sentirse con gran confianza y seguridad. Y obviamente esto le permite, ¿no?, vincularse con los demás, y cuando se da esta angustia de separación que les comentaba, si tuvo esta seguridad y confianza en ese ser que le brindó amor, presencia, cariño y respondió a sus necesidades, va a ser fácil seguirse vinculando. Entonces, esto es creo que bastante importante porque obviamente pasamos a considerar, permítanme porque estoy aquí tratando de pasar a la siguiente diapositiva, ok. Cuando hablamos entonces ya de otros vínculos, como les estaba diciendo que es un proceso de vinculación a lo largo de la vida, podemos empezar a considerar un antes y un después. O sea, el primero fue el vínculo madre-hijo que dio esta gran confianza y seguridad para que este hijo pudiera empezar a vincularse con otras personas, incluso con otras cosas y con otros objetos. Aquí es algo importante porque tomando en cuenta esto podemos entender cómo ha sido muy importante para nosotros ahorita y sobre todo, bueno, para los niños, bueno, yo creo que para cualquiera de nosotros, el hecho de que tengamos que estar separados momentáneamente de nuestros seres queridos o de esos espacios que son muy importantes para nosotros, dígase la escuela, el trabajo, como habíamos mencionado, porque esto está impactando directamente en este proceso también de seguridad y de confianza. Entonces, en este sentido, podemos considerar que ahorita nos vamos a ir centrando más en el proceso del aquí y del ahora, pero saber que hay un tipo de pérdida, un tipo de separación a esos vínculos que han sido muy importantes. Por lo tanto, es importante también, y pues yo creo que yo lo pondría en estas palabras, ¿no?, de que esta situación nos exige un mayor nivel de conciencia. ¿Nivel de conciencia en qué sentido? En el sentido de que esta separación está impactándonos a todos, en lo individual y en lo familiar, está impactando a nivel emocional y pues de nuestro desempeño, ¿no? Dígase desempeño, como digo, familiar, laboral, académico, profesional, deportivo, en todos los ámbitos. Y entonces nos enfrentamos a dos paradojas bastante importantes. Por un lado, si para nosotros es una necesidad de supervivencia y una necesidad vital el vincularnos, pues qué complejo es ahorita entender que es peligroso, que nos tenemos que quedar en nuestras casas y que no podemos tener ese contacto como nosotros quisiéramos, y cómo hacerle entender, sobre todo a los niños, que esto está pasando. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero esa es la primera paradoja a la que nos enfrentamos para poder empezar a concientizar por qué la importancia de lo que vamos a seguir revisando y por qué el tratar de ir tomando en cuenta estos elementos para, pues, ojalá más adelante los podamos poner en práctica, tanto en uno mismo como en nuestras familias. La otra paradoja será la siguiente. Bueno, cuando menos no estoy de otros seres queridos, no estoy cerca de otras personas o de mis ámbitos que me dan seguridad y confianza y me permiten desarrollar otros elementos importantes, pero estoy con mi familia, ¿no? Mi familia nuclear, papá, mamá, si hay hermanos,
pero justamente como veíamos al principio, el problema también se está desencadenando aquí, porque pues se mezclan frustraciones, ansiedades, miedos de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, pues como veíamos, los conflictos familiares están en aumento, como ya habíamos visto, las otras estadísticas muy breves y pues lo que está pasando aquí en México. Ante esta situación, y tomando en cuenta que justamente esos otros eslabones de los que hablábamos, como son las amistades, por ejemplo, la escuela, el trabajo, esos eslabones a nivel emocional nos comparten y nos llenan en muchas necesidades emocionales. Por un lado, el autoconocimiento, el manejo del respeto mutuo, la empatía, la diversión cuando estamos con otras personas, el aprendizaje, cuando socializamos en la escuela, en el trabajo, el esfuerzo que llevamos a cabo en otros lugares, la motivación que representa salir, ir, jugar, aprender, estar en contacto con compañeros del trabajo, el sentido de pertenencia, pertenecer a una escuela, pertenecer a un equipo de fútbol, por ejemplo, en una competencia. Todos estos elementos no hay que perderlos de vista porque estos mismos los podemos mantener y promover a pesar de que ahorita no estemos acudiendo a estos lugares que son eslabones importantes en nuestra vinculación. Entonces, partiendo de esta conciencia a la que tenemos que hacer y reconociendo que estamos en una situación donde pues hemos estado separados de algunos eslabones con los que son fundamentales en nuestro sentido, en nuestro desarrollo emocional, en nuestro aprendizaje, en toda nuestra vida, nos enfrentamos obviamente a una situación de reajuste. Holmes y Rae, en su escala de reajuste social, habla de que pues justamente aún ante un acontecimiento, por simple que sea, es muy importante tener que hacer reajustes, tener que buscar información, tener que encontrar otras opciones, pensar, descubrir muchos aspectos. Creo que aquí esta fotografía me encanta porque pues no sé si ustedes ven lo mismo que yo, pero pues vemos un gran caos, ¿no? Yo sí veo aquí, imagínense que es una crisis este lugar, un caos, un desorden, no sé qué otras palabras ustedes podrían pensar al ver esta imagen. Y justamente, independientemente de la palabra que les haya o las palabras que les haya venido a la mente, pues podemos ver que existe mucha confusión, desorden, desorganización, y justamente pues es lo que yo creo que está presente en nosotros de una medida, de mayor o menor medida, y en nuestras familias. La noticia buena es que una metáfora del caos es que el caos es un orden, pero sin descifrar. Entonces, lo que nos va correspondiendo a cada uno de nosotros, sobre todo pues cuando ya tenemos más conciencia, aún tú adolescente que me escuchas o adulto, pues podemos descifrar este caos y podemos tratar de salir como de este desenredo si ponemos de nuestra parte. Aquí la otra cuestión es que, bueno, seamos como muy honestos con nosotros mismos para ver y reconocer qué tanto le entramos al caos. Si yo les digo, a ver, ¿quién le entra aquí a reacomodar esta oficina que está en la fotografía? Yo no sé cuántos de ustedes digan, pues yo le entro y por dónde empiezo y cuánto tiempo me va a llevar. Y pues lo importante que esto sería a nivel físico. Si estamos hablando de lo que nos produce a nivel interno y a nivel de nuestras interacciones familiares y a nivel social, pues la cosa se pone más compleja. Y pues también estudios demuestran que nuestra cultura mexicana a veces no es la más, ¿cómo les diré? Proactiva, sí, pero a veces deja pasar un poquito el tiempo hasta que la cosa ya se ponga muy, muy dura. Entonces creo que aquí la pregunta también que podemos hacernos es, ¿qué tanto le voy a entrar yo para pues, salir del caos? De que se puede, como ya les dije, es un orden, pero sin descifrar. Vamos a darle orden, estructura, salida, seguir concientizando y viendo con qué áreas podemos ir trabajando para no quedarnos nada más en la preocupación, sino al contrario, salir fortalecidos de este desorden, de esto que cada uno está viviendo, de esta pandemia, de este confinamiento. Entrando entonces al reajuste del cual estábamos hablando, podemos señalar que, bueno, el reajuste puede tener varias fases y no significa que estén en orden. Pueden irse alternando, pero la primera generalmente es ante la señal de alarma.
Todos por ahí del 18 de marzo seguramente empezamos a escuchar más que ya en México el COVID ya había llegado y por lo tanto se estaban tomando medidas en empresas, en escuelas, sobre todo en lugares privados. Creo que todavía no entraba la parte pública, ¿no? Y el gobierno para ya señalar que nos quedáramos confinados. Empezaron a señalar pues que ya teníamos que tomar medidas, ¿no? Fue como la reacción inmediata de respuesta ante esta alarma. Obviamente, al hablar de reacción, pues simplemente nos movilizamos y fue como una inmediata adaptación a lo que estaba pasando. Obviamente, de ahí ya pasamos como a una segunda fase que es la búsqueda, ¿no? Cuando ya estoy en casa, ya me mandaron a trabajar a mi casa, ya a los hijos ya les dijeron claramente que no van a ir a la escuela, todavía no se define cuánto tiempo, ya empiezan a actuar en los lugares públicos, ¿no? Para tomar medidas sanitarias, pues empiezo en una búsqueda. Aquí ustedes no me dejarán mentir y pues a ver cuántos han hecho una búsqueda externa, pero también interna. Creo que mucho nos concentramos en la búsqueda interna, cosa que lo entiendo perfecto y es fundamental, y también felicidades porque es importante informarnos y tener el conocimiento de lo que está pasando. Y pues es cuando empezamos con esta información de qué es el COVID, qué está pasando. Mucho ya se ha hablado de esto en el sentido de que no permitamos que nos llenemos de información y sobre todo de información no confiable o de información nada más alarmista que nos ponga peor, o de que estemos constantemente en este ámbito de estar recibiendo noticias o informándonos de lo que le pasó al vecino en relación al COVID y lo que le pasó a lo que está pasando en los hospitales. Es limitar para también ir manteniendo esta salud emocional que necesitamos. Y la otra búsqueda, pues ojalá que también en muchos de nosotros se haya presentado el deseo por esta búsqueda interna, de qué está pasando conmigo, cómo estoy viviendo esta situación, qué tanto me estoy estresando, qué tanto me estoy preocupando, cómo me estoy relacionando y cómo estoy interactuando con mi familia y con otras personas, ya sea por Zoom o porque hablo por teléfono o porque todavía la sigo viendo. Entonces aquí, bueno, es una búsqueda de lo que está pasando para pues ya después tomar decisiones. Llegamos a este punto de cuando ya tomamos decisiones, pues empezamos a ver como que qué reajustes realmente vamos a hacer, ¿no? Como que ya aterrizar prioridades. Uno de los puntos que aquí pongo en la lámina, ¿no? Y que creo que es fundamental es el ubicar qué recursos personales tenemos. Me he dado cuenta que es impresionante cuando estoy en consulta con algunas personas, sobre todo incluso adultos, porque bueno, me estoy refiriendo más a adolescentes y adultos, y les pregunto, ¿cuáles son tus recursos personales? Se me confunden, como que a veces se empiezan a dar un promedio de 6 a 10 recursos que reconocen en sí mismos. Y es increíble cómo tener que recordar, ¿no? Que los recursos son capacidades naturales que tenemos y que es importante reconocer porque ahí está el potencial. En ti y en mí está ese potencial para poder echar mano de ese recurso y de esos tantos recursos que existen. El otro punto es qué tan flexible soy para poder echar mano. ¿Qué tanto, por un lado, conozco esos recursos? Por otro lado, ¿qué tanto me han dicho a lo largo de mi vida que yo tal vez no tengo ese recurso? Imagínense que yo de repente hablo no sé, por ejemplo, hablo de la creatividad y me dice, no, pero tú creativa, por favor, ¿de dónde? O sea, no se te ocurría hacer un trabajo en la primaria, siempre te lo fusilabas, o sea, ¿de dónde sacabas la creatividad o el dibujito? No se te daba. Y nos quedamos con esa idea. O tú, por ejemplo, comprometido, no, hombre, ¿de dónde? Nunca fuiste comprometido, llegabas tarde, no concluías tus trabajos. Entonces, ¿cuántas veces no nos hicieron creer también que pues hay recursos que no están como en nuestro potencial y que ni siquiera tocamos ni descubrimos? Y hay otros recursos que tal vez en los que ni siquiera hemos pensado y que ahora es momento de pensar y de poder revisarlos. Como paréntesis, les hago mención que va a haber una lista en el chat, bueno, en Familias Ciberseguras, para que puedas echar ojo y que eso no sea pretexto para poder encontrar todos los recursos personales que tú puedes potenciar y que puedes tú empezar a manejar. Obviamente desarrollar los recursos es a través de la voluntad, del entrenamiento y de la práctica. No hay otra limitación. Entonces creo que es un primer paso para empezar a dar.
Obviamente, si tú tienes estos recursos, vas a empezar a fortalecerte como individuo. La resiliencia está justamente relacionada con esta parte de optimizar recursos, de desarrollarlos, de creértela, de que tú puedes desarrollar esa capacidad y por lo tanto fortalecerte. Esta palabra de fortalecimiento la decimos así como muy fácilmente, pero es real, o sea, tenemos que fortalecernos porque ahorita estamos viviendo el confinamiento. No me gusta a mí pensar mucho en el futuro, así como de ponerlo como muy bonito, muy feo, sino en el sentido de que va a venir con mucha incertidumbre y no sabemos qué va a venir y no sabemos qué viene para nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros y que son nuestros hijos. Por lo tanto, qué tanto nos tenemos que fortalecer y en la medida que nosotros nos podamos fortalecer, poder promover estos recursos en nuestra familia, en nuestra sociedad y poder también replantear nuevas alternativas. El otro punto es cómo reducir el estrés. Y aquí creo que también es muy importante entender que el estrés tiene mucho que ver con esta sensación de resistencia y conflicto. Y no nada más de conflicto externo, porque ahorita me he dado cuenta que muchas personas justifican, o sea, es una realidad y no quiero que se malinterprete, que claro que estamos viviendo mucha frustración, ansiedad, miedo, enojo, todo lo que ya comentamos está produciendo conflicto interno y conflicto en nuestras interacciones. Pero también es importante echar un ojo a esa búsqueda y buscar qué pasa también en nuestro interior, porque también esta sensación de resistencia puede estar en nosotros mismos. ¿Qué pasa si yo estaba por empezar un proyecto laboral increíble y pues de momento claro que voy a estar enojado y eso nada más me compete a mí? ¿Y qué tal si entonces ahora, dado que tengo que estar en casa apoyando la escuela online de mi hijo, ya tengo que estar en este conflicto interno de mi proyecto que quiero desarrollar y ahora ver cómo lo echo a andar en estas circunstancias? Y mi hijo al que tengo que apoyar y que está aquí, que ya no va a la escuela y que estamos jalados, hagan de cuenta, como para un lado y para el otro. Justamente es esta sensación de lucha interna que produce el estrés. Entonces, si bien es bueno que podamos entender y monitorear el estrés que vamos teniendo por las circunstancias externas, y es muy respetable, muy comprensivo, muy esperado incluso, no dejar de ver este conflicto interno que también seguramente se está presentando en muchos de nosotros, porque también podemos solucionarlo. Acuérdense que el caos se descifra, es un orden que se descifra, entonces no olvidemos esa frase. Y obviamente partiendo de estos puntos poder construir un nuevo sentido y significado sobre lo que vivimos. Este punto lo vamos a ver un poco más adelante y lo vamos a explicar un poco más. Partiendo de este reajuste, obviamente considero importante que hay que tener mucho respeto por el proceso que cada persona y cada familia tenga. Cada persona y familia es única, irrepetible y vive sus propias circunstancias. A veces es muy fácil poder, ¿no?, señalar a, mira, esos ni se ponen el cubrebocas y no les importa, y claro, por ellos vamos a estar mal nosotros. Claro que dan ganas, los entiendo porque también yo he caído en eso. Pero creo que lo importante es aquí actuar con respeto y no perder la energía en estar viendo a los demás, sino en focalizar lo que puedo yo hacer como individuo y lo que eso va a ser y va a hacerse trascendental en mi familia. Entonces, esta parte creo que también es muy importante para poder pues salir avantes en todo esto. Hay cosas que sí se pueden tal vez mejorar y que para eso serviría poder ver lo que pasa en nuestra sociedad, por supuesto que sí, pero no desde el punto de vista juicioso o conflictivo, sino pues también como desde el punto de vista respetuoso. Aquí es importante saber que nos vamos a centrar en el aquí y en el ahora. Es importante no perder de vista que solo por hoy tenemos vida. Y a veces, aunque es difícil, yo he aprendido que el solo por hoy te ayuda a justo focalizar tus objetivos en cada día que tienes de vida. Porque si estás pensando en el hoy, pero también lo que perdí que no tenía y que extraño y lo que va a pasar mañana, ya no estás en el aquí y en el ahora. Y es bien importante focalizarte para que cada día, si te parece, ¿no? Digo, aquí todo lo que estamos platicando es como que qué escojo y qué creo que me va a funcionar a mí, pero creo que es algo muy útil, ¿no? Decir, bueno, solo por hoy vivo y tengo esta oportunidad maravillosa y todo lo que puedo hacer hoy y al final del día agradecer.
por mucho o poco esfuerzo, por mucho o poco que haya logrado, creo que es bueno poder reconocer que viví y que traté de hacer algo, y que ojalá pues así sea, y que no nada más hagamos algo, sino que cada vez nos vayamos fortaleciendo para hacer mucho. De las áreas que vamos a ir viendo ahorita a continuación sobre los aspectos que considero importante trabajar en lo que se lleva, en lo relacionado a la interacción familiar, son los siguientes. Por un lado, bueno, hábitos de autocuidado, sentido y significado que cobra la cuarentena. Y aquí, bueno, ya nos vimos cortos porque pues ya es el confinamiento y no sé cuántos días más estemos encerrados, pero creo que lo pusimos para ser muy optimistas. La estructura familiar, el manejo del tiempo y del espacio y el manejo emocional. El primero, que creo que es en el que estamos todos, ¿no? Y que por algo ya somos héroes. No sé si ya saben que somos héroes, y si no se han abrazado, abrácense, porque al estar cuidándonos, estamos cuidando a los demás. Y creo que es algo padrísimo que yo he visto, que los niños han recibido muy bien esa información por parte de ustedes, papás. Felicidades, porque los chiquitos con los que tengo contacto sí me dicen, ¿no? Yo me cuido, yo no salgo de mi casa, no quiero que llevar bichitos, ni que me traigan bichitos, ni sacar bichitos de no sé dónde, y cuidarme y cuidar. Entonces, ese concepto creo que ahorita es una gran área de oportunidad para trabajar en casa, sobre todo por lo siguiente: el autocuidado es el pilar de la responsabilidad. Sí, lo repito, porque yo trabajo mucho el autocuidado para que a partir del autocuidado los niños aprendan a ser responsables. Entonces, con esto que estamos teniendo que vivir, con el lávate las manos, bueno, ¿no? Estar aquí con muchos cuidados, si alguien sale porque tiene que salir de casa por diferentes razones, pues casi casi que le hacemos una aduana completita, ¿no? De no entras si no te cambias y si no pasas por el cloro y todos los chips de seguridad que tenemos, porque justo estamos pues sí cuidando nuestra salud y siguiendo las medidas sanitarias para evitar el contagio. Creo que esto es muy importante, y qué bueno que se ha visto que muchos papás pues son un gran modelo para los hijos. Entonces, tomando en cuenta lo que yo les decía de la gran oportunidad, es que es un momento importante porque los niños pueden aprender a cuidar de sí mismos, y eso es señal de que se aman. En el círculo de emociones manejamos mucho el yo me quiero, yo me cuido, y si nosotros vamos permitiendo que los niños entiendan eso, y les digo niños desde a partir de 3 años, 3 años y medio, de veras que si ustedes dicen, mira mi amor, qué bonito están tus dientes, ya los lavamos y ya te ayudé, pero son tus dientes y ya tú te lavaste los dientes. Hoy qué rico hueles porque ya te bañaste, uy, qué bien, a ver, tú frótate tu cabecita, ya te vestiste, tú eres capaz de vestirte y ponerte el suéter, bravo. Si nosotros empezamos a hacer alusión a todas estas medidas de autocuidado, de que se alimenten sanamente, de que igual y pues en la casa los pongan a brincar, y si no yo les doy algunos ejercicios maravillosos para estar en casa y que sientan el deporte y la adrenalina que también se genera y toda esta maravilla, el orden, la limpieza. Si realmente ustedes empiezan a manejarlo desde qué feliz te has de sentir, qué satisfecho te has de sentir porque cuidas de ti, y los niños lo entienden, van a lograr este momento para ser niños muy responsables, porque estás haciéndoles ver que ellos están cuidando, ellos están tomando la decisión de cuidarse y amarse. Y si ahorita se están lavando las manos y no están saliendo, a pesar que es muy complejo el no poder convivir con personas que se quieren y acudir a lugares que se desean, estás por el camino principal donde ellos están tomando una gran decisión sobre sí mismos. Aquí a veces el problema somos nosotros, los adultos, porque creemos que la responsabilidad es una obligación o una carga pesada. Pero si lo vemos desde el punto de vista de que el que yo te dé una responsabilidad o que tú seas responsable de tu propio cuidado personal, te hace capaz. Entonces imagínate que entonces yo le digo a mi hijo, qué bueno que tú te vestiste, qué capaz eres por ponerte muy bien el suéter, o te lo pusiste chueco, no importa, pero ya intentaste. Qué bueno que tú estás lavándote tus manitas, tú eres muy capaz y cuidas tus dientes, tus manos, tu cuerpo, y nos cuidas. Entonces, esta parte va a favorecer también esto que habíamos hablado en un principio, que es esa seguridad y confianza
que es lo principal que genera ese vínculo en los primeros años de desarrollo, pero que le tenemos que seguir apostando a desarrollarlo, porque la seguridad y confianza nos sigue fortaleciendo. Es como un edificio, y los que son ingenieros, pues me lo entenderán más, aunque yo no lo soy, y ojalá no diga muchas burradas, pero es como cuando pues tienes esa excavación profunda, con grandes cimientos, y empiezas a hacer ese edificio de varios pisos, donde la excavación te permite tener un soporte muy bueno, tener una estructura maravillosa para seguir creciendo, y cada piso va a representar como la etapa del desarrollo de nosotros, de nuestros hijos conforme van creciendo, y bueno, nosotros mismos que seguimos creciendo. Entonces, si no comienza tu hijo con ser responsable en sí mismo de sus propias cosas, obviamente con el acompañamiento, ¿no? Yo obviamente no pretendo que un niño de 3 años ya solito se lave, se peine, se bañe, no. O sea, una cosa es acompañar y otra cosa es hacer las cosas por ellos. O enojarse cada vez que no lo hacen y empezar a decir 3, 5 veces y 20 veces, vete a lavar los dientes. Entonces, eso es un desgaste impresionante y es un principal inicio de conflicto familiar. Entonces, si podemos hacer a nuestros hijos responsables de sí mismos y de su cuidado personal, obviamente van a ser más responsables de las actividades familiares escolares. ¿A cuáles me refiero? Pues tal vez las que tengan que ver con la familia, las que repercutan al equipo familiar. No es lo mismo que tú dejes tirado algo en tu cuarto a que lo dejes en la sala, que es un área común para todos. O que dejes el plato en el antecomedor, siendo que existe pues la regla, ¿no?, de llevarlo tal vez al lavabo y no perjudicar a los demás. Entonces esto creo que es un punto muy importante del cual podemos aprovechar. Imagínense con esta escena, pues también el cuidado que nosotros como adultos merecemos, un cafecito, un buen libro, una buena amistad, con quien platicar y cuidarnos, porque creo que también ahorita lo necesitamos mucho. Existe un libro que se llama Mi héroe eres tú, que también para los niños y para los adultos ayuda mucho para enfatizar este tema del cuidado y poderlo poner al servicio de la responsabilidad. Pasamos al tema de sentido y significado que cobra la cuarentena y el confinamiento. Para esto me voy a permitir hablar un poquitito de lo que es el constructivismo social. Esto es una corriente que señala que el significado de cualquier experiencia no solo depende del individuo que la vive, sino de la interacción en el contexto familiar, social e histórico. O sea, tu experiencia no va a salir de la nada. Obviamente tú vas a estructurar cómo vives tu experiencia ahorita de la pandemia en base a muchos otros elementos que has vivido pues en tu pasado. Por lo tanto, es fundamental tomar conciencia de la manera en que narramos la experiencia, ya que los relatos que hacemos de esa experiencia no nacen de la nada, sino que se construyen de los elementos que nos causan mayor impacto y por lo mismo expresamos de manera reiterativa. Para ser clara, imagínense que ustedes van a una película, a ver una película y alguien les pregunta, ¿cómo estuvo esa película? Una opción puede ser que van a platicar la escena que más les impactó, ¿no? Y que es la que más van a recordar. O van a recordar la escena que menos les gustó, pero que también les impactó, ¿no? O sea, tiene que ver un poco con mucho con el impacto que esa escena ocasionó en ustedes para que esa escena es la que recuerden más. Esto se explica muy bien y los que tengan hijos chiquitos me entenderán muy bien cómo los niños pequeños pueden ver la película 20 veces y uno dice, pero por Dios, ya la viste, ya te la sabes, ¿qué más le ves y ya sabes lo que va a pasar? Justamente lo que sucede es eso. Hay partes de una película o la película les impacta que siguen viendo ese episodio porque justo al impactarles es porque cobra un sentido y un significado para ellos. Entonces, lo que yo les quiero decir ahorita es que nos observemos en cómo estamos narrando esta experiencia del COVID, del confinamiento, de lo que yo vivo en mis circunstancias personales y familiares, porque si estoy narrando algo de manera recurrente, quiere decir que estoy desechando otras perspectivas. Es como si ahorita hacemos mención de esta fotografía y nada más me baso en la parte negativa, ¿no? Es que he escuchado más muertes ahora, antes eran muy lejanas y ahora pues personas más cercanas.
o estoy cada vez más frustrado porque esto se está prolongando y pues no hay para cuándo regresar a los labores normales. Estoy confundida porque por un lado dicen que ya hay cura, por otro lado que la cosa está peor, que ya se volvió a presentar el contagio en países donde se supone que ya la habían librado. Entonces estamos como que más en X temas recurrentes que estamos relatando. Esto lo manejan mucho en la terapia narrativa, que es impresionante cómo se basan en que mientras tú narres eso, tú te vas haciendo la propia historia de tu vida y te la vas creyendo. Y hasta que tú juntas otras perspectivas, te das cuenta que no has podido integrar experiencias en tu vida. Entonces, nada más te enfocas a una parte y no a otra. Lo mismo pasaría si yo nada más me enfoco a la parte de nombre, está padrísimo aquí el tiempo para descansar, o me la paso reflexionando tan bonito y tan en meditación, tan bonito, o una transformación muy linda. O sea, creo que ahorita es muy normal que podamos visualizar cómo está siendo la experiencia para ambas, para todos nosotros. Y yo creo que también es muy esperado que tengamos significados de todo esto que estamos comentando, tanto los relacionados con lo que podría ser una parte de optimismo y de transformación positiva, como los que podrían ser pues más negativos y que generan más ansiedad. Aquí el punto que yo les ayudo, bueno, que yo les invito a tener más bien es qué tanto estamos integrando nuestra experiencia. Eso es bien común que pasa en los niños, ¿no? Y que es parte de nuestros conflictos internos, pero no me quiero meter mucho a este tema, sino en otro momento con mucho gusto lo abordamos. Cuando nada más nos acordamos o nos quedamos con una parte de nuestra historia. Aquí, para no irme al pasado, es con qué parte me estoy quedando de la experiencia que estoy viviendo y si estoy siendo capaz de ampliarme a las perspectivas de todo lo que en realidad el COVID, la pandemia, el confinamiento conlleva. Lo positivo, lo negativo, lo agradable, lo desagradable, lo afortunado, lo desafortunado, porque eso es. Entonces es muy normal que podamos estar frente a estos significados. Aquí el punto es que te invito a que te cuestiones qué tanto lo integras y qué tanto tú cómo lo narras. Porque también obviamente, pues en base a cómo lo narras, al ser esto, se va alimentando de la interacción familiar, social y cultural, pues obviamente lo vamos como contagiando. Entonces, déjense del contagio del COVID, es el contagio de nuestros propios significados. El otro punto en el que podemos también trabajar y podemos revisar algunos aspectos es en la estructura familiar. Hablar de estructura familiar es muy amplio, pero me voy a enfocar a algunos puntos en particular. Uno de ellos es la jerarquía. La jerarquía es más que nada la autoridad de cómo se está manejando en casa. Antes podríamos pensar que si es una familia tradicional, la mamá se encargaba tal vez más de la disciplina y el papá un poco más periférico, estaba pues tal vez en la parte de ser proveedor y que medio se involucraba en la disciplina, ¿no? Y en la mamá es quien recae. Ahorita, pues creo que es importante ver y que se cuestionen como padres, como pareja, qué tanto se están complementando como figuras de autoridad. Si llega a haber diferencias, pues que las platiquen en corto para que puedan tener congruencia en la forma en que manejan estas reglas de disciplina o estos límites con sus hijos. Porque si no, empieza a pasar lo que se llama un desorden de jerarquías, en donde tal vez, no sé, un hijo se da cuenta que el papá toma una decisión que le conviene. Por ejemplo, al papá sí le gusta tomar palomitas, refresco y pizza en el cuarto, y la mamá no. La mamá dice, no, por favor, nada más en el antecomedor y en la cocina. Entonces, obviamente, pues al niño le va a convenir estar del lado del papá, y aunque parezca algo tan sencillo y obvio, si los papás no se ponen de acuerdo, le puede dar un poder mayor al hijo en otras circunstancias. Entonces, en otro momento que la mamá quiera decirle al hijo, oye, mi amor, ahorita tienes que irte a bañar, mi amor, ahorita digo, no bañar, porque eso ya quedó en el autocuidado. El niño va a ir muy obediente y responsablemente a trabajar eso. Les pongo otro ejemplo. Tienes que ayudar en casa en esta responsabilidad que te toca. Pero pues obviamente si ya sintió que su papá es un aliado en esa parte de poder porque el papá le da chance, sobre todo si este tipo de cosas son reiterativas, no significa que si son aisladas esto va a pasar, pero si están siendo reiterativas, constantes en casa, sí es importante porque después resulta
que ese niño que estuvo muy cerca de papá, porque sí se fueron a comer la pizza y el agua, el refresco y todo lo que mamá no quería a esa habitación, pues va a sentirse con mayor poder sobre la mamá. Y al ratito, pues esa mamá, por más que se desgaste, no va a tener la autoridad para poder dialogar con su hijo y que su hijo lleve a cabo algo por el beneficio de todos. No es tanto de obediencia, sino una cuestión de como tal vez organización familiar. Entonces, es muy delicado cómo cuidar esto de las jerarquías. Obviamente, es muy importante, y lo vamos a ver más adelante en el área de tiempo y espacio, que los adultos de la familia, los papás, se pongan de acuerdo para ver, oye, ¿cuándo echas tú el ojo con nuestro hijo chiquito que está con la escuela online? ¿Cuándo tú te puedes conectar en home office, ¿no? Con tu trabajo y que no afecte lo que yo hago, etcétera. Pero sí tomar en cuenta estos pequeños aspectos que son muy importantes en cuanto a jerarquías. En cuanto a roles, pues eventualmente se mantiene papá y mamá desempeñando cada uno de sus roles. Aquí hay que tener cuidado que si bien los hijos, yo creo que es importante que participen con responsabilidades en la casa. Aún el más pequeñito puede tener la responsabilidad de poner las servilletas y los manteles en la mesa y tomando en cuenta esto que habíamos dicho en un principio de seguridad, confianza, y de cuidar algo y cuidar lo que es para la familia, se va desarrollando el sentido de responsabilidad y de yo soy capaz. Entonces, eso es muy importante. El que tengamos también objetivos claros en la familia. Es importante que sí, dado que estamos viviendo situaciones difíciles donde hay mucho estrés, ansiedad, enojo, miedo, ser flexibles. Pero si tenemos los objetivos claros, yo creo que dentro de esa flexibilidad podemos encontrar medios tal vez flexibles, unos más que otros o en algunos lugares, en algunos momentos más concretos, pero sin perder de vista los objetivos. El otro aspecto que podría entrar aquí en la estructura familiar sería también los valores espirituales. He encontrado ahorita muchas familias que pues sí, dada la pandemia, se ha despertado más en ellos la fe, la esperanza, la bondad, la solidaridad. Y creo que también es una oportunidad en esta organización e interacción familiar para poder compartir con nuestros hijos. Pasando al manejo del tiempo y del espacio, como les mencionaba, que no es, lo quise poner aparte, aunque forma parte de esta estructura de interacción familiar, pero esa parte porque obviamente implica visualizar cómo hoy por hoy estamos manejando nuestros tiempos. He encontrado que muchas mamás y papás se sienten mal al reconocer que se sienten invadidos en su espacio vital. Pues te doy la buena noticia que no tienes por qué sentirte culpable ni mal, es muy normal. Tú lo verbalizas, tus hijos seguramente lo sienten igual, pero tal vez ellos no lo dicen con esa claridad, pero todos nos estamos sintiendo invadidos en un espacio vital, no porque no nos queramos, no porque no queramos convivir, sino porque es una situación que fue obligada, que nos satura a veces y que estamos, como les decíamos, en este reajuste para encontrar cómo hacerlo. Entonces, de entrada, no te sientas mal porque te sientas invadido, mejor busca la forma en que tú puedas tener y promover una distancia y un espacio para ti. Aquí es donde es importante el manejo de rutinas y poder, ¿no? Tener claro en qué momento son las clases online, en qué momento yo me tengo que conectar para cuestiones de trabajo, para también el Zoom con las amigas y la charla con la familia. Pero esto es muy, muy importante. También el manejo del tiempo y el espacio en función de los dispositivos electrónicos. Obviamente ahorita pues los dispositivos electrónicos son nuestro mejor aliado para este confinamiento. Obviamente pues ha sido nuestra salida fácil, ¿no? Porque también en efecto nos permite estar vinculados, conectados con otras personas y estar conectados con lo que es la escuela y con todo lo que ya mencionamos, pero creo que también es importante que los papás, los adultos, consideren medidas de seguridad para cuidar los contenidos que sus hijos ven, supervisar pagos de compras, que no se sorprendan con que al ratito les llegan unos cuentonones que ni se enteraron y que los niños pidieron de mil monerías. Obviamente las rutinas, que si bien pueden ser flexibles, acordarnos que para niños pequeños las rutinas son muy importantes porque también generan un espacio de seguridad y confianza que ya hemos mencionado reiteradamente. Obviamente sabemos que no se puede suplir un abrazo, no se puede suplir un beso de la abuelita, una sonrisa del amigo, el hacer una travesura en la escuela, eso pues, no se puede suplir.
Lo que yo trato ahorita de dejarles sembrado es qué sí hacer para seguir manteniendo esta confianza y seguridad y este fortalecimiento de recursos personales para poder contactar con esa parte emocional, dado que no estamos ahorita contactando con la parte física. Entonces sí podemos contactar, como les decía, con el reconocimiento de uno mismo, sí podemos contactar con el respeto, sí podemos tener este tipo de dar diversas actividades a los niños según su etapa de desarrollo y lo que puedan, ¿no?, desarrollar, y con gusto les podemos dar algunos tips para que los niños se sientan capaces de eso que hacen. En la medida que se sientan capaces, obviamente van a tener mucha seguridad en sí mismos, se van a sentir satisfechos, van a inyectarles motivación para seguir funcionando y para que se dé este trabajo de fortalecimiento en los vínculos familiares y que sea un elemento importante en este manejo de los conflictos que se pueden presentar. Empezar por una comunicación conmigo mismo es fundamental, ¿no? Sobre todo adolescentes y adultos, no tienes pretexto para darle la vuelta. Es padrísimo poder tener un encuentro contigo mismo, tal vez acompáñate de un café y empieza a ver cómo te quieres, cómo te cuidas, qué recursos más vas a descubrir y cuáles recursos vas a empezar a desarrollar. Date un abrazo cada vez que logres algo, date un abrazo cada vez que también logres identificar por qué estás ansioso, por qué estás más triste. Aparte del confinamiento y la pandemia, seguramente habrá más cosas que vas a descubrir porque se te abre toda una posibilidad de oportunidades para poder crecer como ser humano y trascender esto. Y obviamente en la medida que tú lo hagas, vas a poder también transmitirlo a tus hijos y a la sociedad. Obviamente el contacto físico es un punto importante. Podemos estar en familia checando qué tanto nos aproximamos, qué tanto nos distanciamos, qué tanto hay momentos de colectividad familiar y qué tanto hay momentos de individualidad, sobre todo para los jóvenes, que igual y si les decimos, vamos a jugar turista, pues no nos van a hacer mucho caso, hay que respetarlos, porque también lo necesitan. Entonces, estar muy al pendiente de las necesidades de cada uno. Obviamente, tener presente que el cuerpo habla cuando la boca calla. Cuando no expresamos y no damos un ambiente de confianza, donde no se sientan juzgadas las personas, donde podamos expresar nuestras inquietudes, pensamientos, sentimientos, obviamente vamos a callar. Y si callamos es muy fácil que podamos presentar enfermedades y pues ahorita no es el mejor momento y pues ahorita mejor vamos a poner esta plataforma de confianza y seguridad para todos. El otro aspecto es la comunicación, no perder de vista que cuando nos comunicamos hay dos niveles. El de contenido, que es el qué se dice. Por ejemplo, por favor, lleva los platos a la mesa, ya vamos a comer, ¿no? Pero el de relación es la parte no verbal de ese contenido. Es diferente decir, ay, por favor, mi amor, lleva los platos a la mesa, porque ahí es la parte no verbal y todo lo que es la forma, a decirlo de una forma, llévalos, por favor, ya te dije, ¿no? Y cuántas veces por nuestra frustración y nuestro enojo, pues el nivel de relación impacta más que en el nivel de contenido y después nos preguntamos, ¿por qué no lo habrá hecho? Pues porque queda más impactado y más, es más dañino el mensaje de relación, el nivel relacional, porque se duele. O sea, como tú, que estás conmigo, me hablas así de feo. Entonces, también cuidar mucho los modos y pues aplicar también consecuencias lógicas. Creo que aquí es todo un tema, pero también saber que el castigar y poner cosas que no tienen que ver con el hecho no trae resultados y no genera esta seguridad, confianza y responsabilidad ni fortalece. Más bien es, oye, tiraste el agua, ¿qué crees que tengas que hacer, mi amor? No, pues voy por el trapito y limpio. Oye, no acabaste con esta tarea, a ver, como que yo creo que vas a hacerla mejor o qué propones. Ahí influye mucho el diálogo y tratar de que los niños los llevemos a la reflexión. Más que nosotros les demos una solución, ojalá podamos reflexionar y llevarlos a la reflexión para que ellos nos sorprendan con muchas de las alternativas que encuentran. Y por supuesto que encontrar espacio para relajarnos dentro de este manejo emocional. La ociosidad, el relajarnos, el distraernos es fundamental en estos tiempos. Muchos papás me he encontrado que como están con el chip de la productividad, de la economía, del deber ser, de para ser buena persona, buena mamá y buen papá, no puedo parar,
pues nos cuesta trabajo relajarnos, pero es súper fundamental, así de veras, muy importante que también se relajen, nos relajemos, porque en la medida que estamos relajados también podemos contactar con nosotros y podemos transmitir como esa sensación de confío en mí, confío en que va a haber tiempo para todo, confío en que también es parte de mi cuidado personal y del ejemplo que le doy a los demás y que es importante en estos momentos donde pues ya hay demasiado estrés como para meterle más. Entonces, esta parte del relajamiento, el uso del humor, la convivencia con flexibilidad es muy importante. Creo que son muchos temas que se abren. Me encantará poder retomar varios de estos temas según ustedes lo necesiten, lo quieran, lo busquen. Con mucho gusto nos podremos volver a reunir. Por lo pronto ha sido un gran gusto poder compartir este momento y pues acordarnos que en medio de la dificultad reside siempre la oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. En video para que podamos dar respuesta a las preguntas que hemos recibido. Perfecto. Ya te vemos, Gaby. Y es que de momento Carmen Rubio nos pregunta. Pero ya. Aún teniendo una pareja, la cual enoja cada que se le solicita cubrir parte de la educación del niño. Ana Ceci, perdón, pero no te escuché muy bien. ¿Me la podrías repetir? Sí, claro. Carmen Rubio nos pregunta, esta parte del... Te estoy escuchando cortada. Hola, ¿qué Se tal? enoja cada que se le solicita apoyo. A ver, vamos a hacer, parece que hay algún tema ahorita con el audio de Ana Cecilia, pero por aquí voy a permitirme apoyarle con la pregunta. Nos pregunta Carmen Rubio, Gaby, en esta parte del desorden de jerarquía hay una manera de ayudar a mi hijo, aún teniendo una pareja la cual se enoja cada vez que se le solicita apoyo para cubrir esta parte de la educación del niño. Bueno, es que ahí tendríamos que revisar qué pasa con este rechazo a seguir esas indicaciones o ese apoyo. Tal vez hay antecedentes de enojo, ¿no? Y es la parte desafiante de los hijos, donde pues hay, con este desafío y ese rehusarse a seguir una indicación, puede ser señal de que pues hay alguna cuestión ahí personal por lo que no lo llevan a cabo. También tendremos que revisar cómo lo digo yo, cómo lo pido, ¿no? En el pedir está el dar, qué tan claro ha sido ese apoyo y con qué objetivo, porque tal vez yo pido que se sigan ciertos lineamientos y tal vez ese hijo puede llegar a ese objetivo a su manera. Se tendrán que revisar yo creo que varios aspectos, pero encontrar alternativas para que sí se le motive o tal vez pueda ser cuestión de motivación o mientras para la mamá es importante tal cuestión, tal vez para el hijo no y no ha comprendido la importancia de eso. Muy bien, Gaby. Gaby, tenemos otra pregunta. Nos pregunta Gerardo, con respecto al manejo emocional, ¿podrías dar un ejemplo de cómo la somatizamos? ¿Cómo las somatizamos? Correcto, sí. Bueno, la idea es de que se vaya, que se tenga un ambiente de confianza donde todos podamos expresar lo que sentimos. Cuando somos conscientes, y ahí es importante el trabajo de cada uno, de a mí me da miedo decir esto o aquello, porque si lo digo el otro se puede enojar, se puede sentir mal, se puede preocupar, entonces nos callamos. Y obviamente esto no se da automáticamente, sino que a veces cuando nos entrenamos en eso, que no es lo más adecuado, posteriormente pueden salir justamente estos problemas. Dígase, qué casualidad que cuando uno a veces no dice las cosas, la somatización es en la garganta, ¿no? Y es uno cuando se queda afónico o a cada rato tiene problemas respiratorios y de la garganta porque justo tu cuerpo responde a eso que tú no quieres hacer o que no puedes hacer. O el procesar y digerir cosas que igual y no entiendes y que son confusas, pues ¿dónde creen que dónde va a ser el target? Pues en el estómago, ¿no? Entonces se somatiza tal vez con problemas estomacales.
Entonces ahí el punto central es tener una plataforma de confianza, de no enjuiciar, porque si yo digo, no hombre, no es para tanto, ¿por qué sientes eso? O ay, parece chiquito o parece chiquita. Y que al final de cuentas hacemos una crítica de eso que el otro nos comparte en su emoción, pues ya estamos bloqueando esa expresión emocional y somatizando, y dando más bien entrada a la somatización. Perfecto, Gaby. Tenemos por aquí otra pregunta. Dice, en lo personal se me ha dificultado elaborar el manejo emocional tanto para mi hija y para mí. La situación es que soy madre soltera, trabajando desde casa, no tengo un horario laboral, tenemos que cumplir con las actividades escolares de mi hija y además yo sigo estudiando, que es una situación que creo que prácticamente todos estamos viviendo. Y dice, prácticamente de lunes a sábado es muy difícil encontrar el tiempo para tener momentos de relajación con mi hija o para mí. Se quedó ahí el texto, pero me parece que nos debe estar pidiendo alguna recomendación, Claudia, respecto a su particular situación. Bueno, es que aquí yo creo que es establecer prioridades. O sea, a veces sí queremos ser supermamás, ¿no? Y queremos pues estudiar, trabajar, jugar, convivir, el deporte, el entrar al entrenamiento y a la competencia. Y pues es importantísimo tener prioridades y yo creo que sí, con base a que se establezcan esas prioridades, abocarse a ellas y pues tal vez, no sé qué edad tenga la hija de la persona que hizo este comentario, pero sí, cuando son muy pequeñitos, pues nos necesitan en ese acompañamiento. Cuando son más grandes, hay que pensar y preguntarnos qué tanto se han desarrollado en esta responsabilidad para poder ellos asumir algunas cuestiones y entonces poder como trabajar en equipo, ¿no? Madre, hijo. Pero pues sí, de entrada nos está compartiendo esta persona que pues hace muchas cosas, pues sí, priorizar. ¿Sí, Juan Pablo? Perfecto, gracias, Gaby. Por aquí tenemos, en la parte del chat, tenemos algunos comentarios. Nos pregunta Gaby, tengo un hijo de 8 años y está muy apático respecto a temas escolares. Está harto, enojado y me cuesta mucho trabajo que abra a decirme las cosas. Siempre ha sido muy responsable y ahorita, dice, y ahorita le vale. ¿Qué puedo trabajar con él? Pues bueno, no sé si ha trabajado justo este acompañamiento o que justo también ver cómo se le motiva. O sea, todas estas emociones que me comentas de este chiquito son muy normales porque casi todos los niños están en un proceso difícil de adaptación a trabajar online y están rebeldes y resienten todo esto que habíamos hablado, ¿no? De que no socializan, no están en el día a día en contacto con sus seres queridos y en la escuela y demás. Pero yo creo que sí, el acompañamiento, invitarlo a pintar y a ver si a través del dibujo expresa como que por dónde está su necesidad, porque si en efecto el chiquito, no sé qué edad tenga, pero dependiendo de la edad, si ya es un poquito mayor, pues que exprese así como de, a ver, ¿cómo yo te puedo acompañar? Pero yo creo que el punto principal es también cuestionar cómo está el factor de motivación ahorita en la familia. Es más normal, más común es tener este tipo de respuestas en los niños cuando también la misma familia, los mismos padres o hermanos están más ansiosos, más confundidos, más estresados, y entonces se refleja en esa conducta de los niños y después nada más vemos la de los niños. No es que no quiere él, sí, pero date cuenta tú cómo está en general todo. Entonces echar ojo también cómo están todos, entrarle por la motivación de a ver por dónde, a veces hay unos, ¿cómo se llama? Reforzamientos positivos, como entrarle de mira, por lo que sí haces, fijarme en lo poco que sí puede llegar a hacer y reforzarlo de mira, si eres capaz, qué bueno que lo haces, cómo, o sea, qué necesitas para hacerlo mejor en el sentido de que si necesita un apoyo académico, necesita un libro, necesita que yo lo ponga en contacto con un amiguito, ¿no? O sea, como para, pues, motivarlo al final de cuentas y que lleve a cabo y que se vaya adaptando más a este proceso online. Muchas gracias, Gaby. Bueno, la verdad es que siguen llegando preguntas y muchos comentarios bien interesantes. Sin embargo, ya estamos sobre tiempo. No me queda más que agradecerte, Gaby, a nombre de todo el equipo de Familias Ciberseguras, pues el apoyo, como siempre, el que nos compartas de tu sapiencia, de tu conocimiento. Y la verdad es que nos vamos, yo creo que con un gran sabor de boca de la plática,
y con muchas más inquietudes que invito a que los padres de familia que nos están escuchando, que nos están acompañando, las puedan emitir a través del correo electrónico que está en la lámina que está presentando Gaby. Sin duda podemos ya concretar alguna cita, o si ustedes requieren preguntarle algo en particular, ya podemos buscar el espacio para que Gaby pueda atenderlos. Y bueno, esperemos que en el corto plazo podamos mantener este tipo de conversaciones, si ustedes nos lo permiten. Gaby, nuevamente, mil gracias. Fue muy interesante tener la plática contigo y pues como siempre estamos muy agradecidos de contar con tu apoyo. Al contrario, gracias por la invitación a todos ustedes, también gracias por su apoyo, ha sido un placer y pues gracias a todos también por darse este espacio, esta oportunidad y pues en efecto, muchísimas gracias y pues muchas bendiciones para todos. Muchas gracias igualmente. Por último, solamente comentarles, en el chat Ana Cecilia comentó o compartió la liga en la cual pueden tener acceso a los recursos personales que mencionó Gaby en la plática. Está ya a la mano y de cualquier manera se las haremos llegar a través del correo electrónico para que puedan descargar. Nuevamente, Gaby, muchas gracias a todos y pues que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, Juan Pablo. Buena tarde a todos. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego.